Tenemos este espacio para este tipo de eventos. Es muy agradable, tiene mucha luz y nos permite tal vez un clima que espero que tengamos un poquito más coloquial, un poquito más de conversación entre nosotros y con ustedes. Quiero darles unos pequeños antecedentes de lo que vamos a hacer hoy día y de lo que estamos tratando de hacer. El Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios de la UTE está tratando de crear algunos espacios de debate y discusión sobre temas de interés político y social en nuestro país. Hace un día 11 hicimos un evento virtual sobre los 100 días del presidente Milei en Argentina. Y ahora vamos a hacer los 100 días del presidente Noboa en Ecuador. Capaz que vamos a empezar a hacer los 100 días de algo, tal vez los 100 días de Putin en 3 meses más. ¿Por qué no? Acaba de ser reelecto con una mayoría, creo, comparable a la de Bukele, ¿no? Por ahí sería interesante la popularidad de presidentes que son reelectos. Y entonces nosotros estamos tratando de hacer esta evaluación. En este caso lo que vamos a hacer lo mismo que hicimos con Milei. En todo caso, si ustedes quieren ver el tema de Milei, está colgado. Está Diana, ¿dónde está? Ahí tuvimos 3 expertos en política rioplatense que nos acompañaron y nos dieron una visión que algunas personas en medios de comunicación me han llamado así que les pareció muy interesante. Así que no se lo pierdan. Valga el anuncio. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a tener también en redes esto que van a estar en redes. ¿Sí? ¿No? Va a estar sometidos al troleo, a todos los que les pasan las cosas, etc. No, alegres. Los están troleando. Y entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a evaluar. Ya pasaron los 100 días, pero no siempre podemos ser exactos en los 100 días. Digamos, los primeros 3 meses de la gestión del actual presidente de la República. Y la pregunta que queremos, a la cual queremos dirigirnos es, bueno, primero, ¿quién mismo es Daniel Noboa? O sea, porque en realidad fue electo, me voy a permitir tal vez por lo que no era, ¿no? Era como el atractivo de la página en blanco. Una persona que se presentó como apolítica, ideológica, que no era ni izquierda ni derecha, sino todo lo contrario, pero ya en la acción política, en la ejecución misma de su gobierno, ha ido mostrando sus cartas, mostrando quién es. Primero tratemos de identificar eso. Segundo, evaluar si es necesario críticamente lo que está haciendo, tratando de hacer en algunos temas muy importantes, que sería básicamente seguridad y economía, ¿no? Tal vez hay otras cosas. Hablar del tema corrupción no es un tema exclusivo del Ejecutivo, pero de alguna forma tiene que posicionarse frente a eso también. Y luego, ¿hacia dónde vamos? En dos temas. La consulta que se va a realizar en el mes de abril, el mes entrante, y la posibilidad de una reelección. De hecho, ya estamos en un periodo preelectoral. Y tal vez será interesante saber si nuestros expertos nos pueden decir algo al respecto. Aunque en Ecuador las cosas cambian de una manera tan abrupta y tan violenta y a una velocidad fulgurante que en 2 semanas podríamos tener un escenario absolutamente diferente porque pasa cualquier cosa. Entonces, pero dentro de lo que se puede, dentro de lo que es humanamente dable, yo les voy a pedir que se arriesguen un poco a hacer un poquito de perspectiva. Y una perspectiva tanto del gobierno del presidente Noboa como de sus perspectivas futuras. Voy a presentar a quienes nos van a acompañar hoy día en el orden en que van a intervenir. En primer lugar, está la doctora Patricia Hidalgo, que es doctora en Ciencias Sociales de la Flaxo, es directora del Observatorio de Género de esta universidad, es una de sus especialidades los estudios de género, democracia participativa y comunicación política. Ella tiene una destacadísima trayectoria en investigación y docencia. Y su labor se enfoca en los temas que he mencionado. Es autora de numerosos artículos y del libro Claros Oscuros de la Democracia Participativa. Es reconocida por su compromiso educativo y su trabajo en ciudadanía, género y democracia. Luego nos va a acompañar el profesor Pablo Medina Pérez, que es profesor de la Universidad San Francisco de Quito y se especializa en ciencia política, relaciones internacionales y política pública. Está terminando su doctorado en Ciencia Política y Derecho Público y es magíster en Administración Pública y Relaciones Internacionales. Y
no lo ponen acá, no sé por qué, tal vez no debería avergonzarse, pero trabajó conmigo durante años en la Asamblea Nacional, fue un brillante asesor de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea Nacional, créanme. O sea, es un ejemplo de que sí se puede tener personas que están ahí porque tienen en la cabeza, en el corazón y no por otras razones. Yo siempre estaré muy agradecido de haber tenido el privilegio de trabajar con Pablo y otras personas. Y finalmente tenemos a Decio Machado, que no trabajó conmigo, sino muchas veces en contra mía, pero bueno. Y él es consultor político y asesor en campañas electorales en Europa y América Latina. Es muy internacional. No sé si como hizo una infidencia al ser que viene llegando de México, donde está asesorando a Morena. O sea, es de ese Decio es de ese calibre, es de un calibre transnacional. O sea, el mercado local le quedó chico. Y también es asesor en análisis político, comunicación estratégica, políticas públicas en todo el ámbito de América Latina y el Caribe. Él trabaja en marketing político, gestión de datos abiertos y desarrollo de negocios. Él va a cerrar y luego vamos a tener una segunda vuelta después que le hagamos un diálogo con ustedes en donde vamos a ir al revés. ¿Cierto? Terminamos con Patricia, vamos con Decio en la segunda. Así que les voy a dejar la palabra 15 a 20 minutos con ciertas flexibilidades. Patricia, a ver si nos dices algo. ¿Qué opinas respecto a las preguntas que te he hecho? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Este es un tema de interés para todos en el que realmente debemos involucrarnos, ¿no? Y para poder contestar algún rato a esta pregunta que nos hace Fernando de ¿por quién ganó, no? ¿Sabemos realmente por quién votamos? O sea, ese cartón, ese muñeco de cartón, esa familia feliz, esa familia que nos hace a todos tener mucha empatía y tener pues esas aspiraciones de llegar a ser así, pues, ¿no? Como esa familia con los 2 bebés y todo. Y además con un plan Fénix que todavía no sabemos, ¿no? Entre pues, paréntesis, les digo que ayer yo también fui víctima de un asalto viniendo acá a la universidad en la 10 de agosto. Entonces, y había, además, no solo fue a mí, sino a varios carros que estábamos viniendo. Entonces, o sea, esa percepción de que cambiaron las cosas, ¿es verdad? Entonces, yo no estaría todavía en capacidad de contestar esa pregunta a Fernando de que quién ganó en esas últimas elecciones, por quién votamos, no estaría, porque la percepción que tenemos es muy diferente a la realidad y a los datos que se manejan, ¿no? Bueno, 100 días del gobierno del presidente Daniel Noboa. A ver, ¿qué observamos en estos primeros 100 días? Pues una estabilidad aparente, ¿no? Una estabilidad aparente en su gabinete ministerial. Claro, a pesar de que hubo desafíos como, por ejemplo, diplomáticos con Rusia, con la Embajada de México, ¿no? También pudimos ver un gobierno que ha impulsado de alguna manera la reactivación económica, pero enfrenta duras crisis y va a seguir enfrentando por posibles irregularidades en la producción petrolera. También la participación en la consulta popular ya ha sido evidente que es una herramienta simplemente para medirse, ¿no? Ahora también ha habido tensiones con el legislativo, pero ¿qué se ha visto? Que sí hay una comunicación estratégica y la agenda gubernamental ha avanzado, ¿no? Bueno, también ciertas crisis y críticas de algunos ministros, pero esto que subrayan, la importancia también de la búsqueda de una comunicación efectiva para mantener esa estabilidad gubernamental. Bueno, estos aspectos cruciales para comprender los desafíos y logros de los primeros 100 días de Noboa, pues vamos a dividirlo en varios acápites, diríamos, ¿no? Visión general del país. Los primeros 100 días de la gestión del presidente de Daniel Noboa han sido recibidos con apoyo significativo por parte de la percepción pública. Y eso lo podemos evidenciar todos, ¿no? Cuando uno va al salón de belleza, cuando uno pone gasolina, cuando uno conversa, y dicen, no, sí estamos mejor, estamos bien. O sea, es imposible que uno le da datos. Dice, pero se ha triplicado los secuestros en Guayaquil. No, es que es gente que no quiere a Noboa. La percepción sigue siendo, aunque el día de ayer salieron unos datos de que ya perdió alrededor de 11 puntos, ¿no? O sea, es bastante, 11 en un mes.
veamos qué pasa. O sea, que las cosas están, pues, todavía sin poder realmente definir cómo va a ser el futuro. Ahora, la seguridad. Recuerden que él ganó también porque habló del Plan Fénix y también es una de las mayores preocupaciones que siguen siendo parte de nosotros, ¿no? La inseguridad en la que vivimos. ¿Pero qué hizo? Están los militares en la calle, el estado de excepción ya es parte de nuestra cotidianidad, tiene el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Hay como más de 10,000 presos que en alguna parte han de estar, porque no sabemos cómo es que hay 10,000 presos. Pero ¿en dónde están, pues, no? O sea, ahora está hablando de que hubo un intento de golpe de Estado con lo que pasó con TC. Entonces, son muchas cosas, mucha información que nos llega, pero de todas maneras, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía? Que estamos... al menos han enfrentado a la inseguridad. Y es verdad que sí hubo algunos cambios. Pero los datos están ahí, la gente no lo ve. Bueno, entonces, imagínense que antes de ayer tenía el 85% de aprobación de la ciudadanía. O sea, 85%. Bueno, vamos a ver ahora eso de la parte de la seguridad. ¿Y la situación económica? A ver. La situación económica en los primeros 100 días de la administración del presidente Daniel Noboa, claro, fue una gran relevancia y preocupación. Ahora, hay que reconocer que esta gestión, este desafío, es heredado, ¿no? Claro, tiene que reactivar la economía, pero ya venimos con un problema económico grande, ¿no? Entonces, y vienen aquí ahora sí, la cuestión del impuesto del IVA, que ya... está vigente a partir de abril, pero inclusive yo aquí en la universidad, cuando hablábamos de este tema con los estudiantes, ¿no? Y hablábamos de este tema, o sea, queriendo fomentar el pensamiento crítico, los estudiantes estaban de acuerdo, la mayoría de los estudiantes estaban de acuerdo. Está bien, hay que poner el hombro. Nosotros también podemos, o sea, dice, y total en la canasta básica no nos afecta. Entonces, claro, cuando uno se les dice, a ver, pero ¿cómo no te va a afectar? ¿Acaso, no sé, el arroz viene caminando a tu casa? ¿Acaso no viene en funda? ¿Acaso? O sea, hay un montón de cosas ¿y qué de la canasta básica realmente sí llega a tu mesa? ¿O solo comes lo de la canasta básica? O sea, hay muchas preguntas que no importan, porque Noboa lo ven de alguna manera a la juventud. O sea, supo llegar a la juventud. Y hasta en estos temas, o sea, de impuestos en los que afecta directamente al bolsillo, prefieren no ver. Estamos un poco con una muy buena comunicación que hablábamos hace un ratito con Decio, que maneja de una manera estratégica, es brillante cómo maneja la comunicación, ¿no? Porque incluso los silencios son bien manejados. Lo que él no contesta, porque dicen, pero ¿por qué no contesta? Porque no le conviene. ¿Ya? La comunicación está muy bien manejada. Pero bueno, de todas maneras, ha hecho esfuerzos en este ámbito económico y la percepción es que está haciendo esfuerzos y pues que hay un compromiso con el bienestar y el desarrollo económico de parte de Noboa. Bueno, el tema que nos viene, el siguiente tema muy importante, la consulta popular. Ya. ¿Cuál es la percepción? O sea, haciendo un análisis político más que la percepción de la ciudadanía, ¿no? Que realmente es una herramienta estratégica de Noboa para medirse, ¿no? Entonces, hemos visto que hay muchas preguntas que ya podrían haber sido contestadas, que no son necesarias, ¿no? Hay unas 2 preguntas en las que realmente uno tiene que sí pensar si es que vota sí o no, y eso les invito a todos, o sea, por favor, ni sí ni no sin pensar, ¿no? O sea, estamos aquí en la academia, pero el 70% está de acuerdo con los temas planteados en la consulta popular, un 70% de la población está de acuerdo. Entonces, positivo. Ahora, veamos qué pasa, pues de aquí a ya hay conversábamos con Decio también que ya hay incluso campañas para el no, campañas para el sí, y que los consultores políticos en esta época nos contratan para apoyarse al sí o al no o a diferentes candidatos. Decio no aceptó por si acaso. Bueno, pero entonces creo que en este aspecto
está también de parte de la comunicación muy bien llevado este tema de la consulta popular, ¿no? Muy bien llevado, tiene un mensaje claro, nos hacen que la percepción ciudadana pues sea positiva, ¿no? Y digan, sí, está bien, hay preguntas que sí, que hay que contestar y vamos por el sí, bueno. Ahora, otro de los temas que hay que reconocer es la relación ejecutivo-asamblea, ¿no? O sea, él sin duda pudo manejar a la asamblea, cosa que no pudo hacer Lazo, ¿no? O sea, Noboa sí pudo hacer lobby, pudo acercarse, por eso ha pasado, ¿no?, de sus agendas. Y por eso también tiene gobernanza, puede gobernar, ha sabido manejar, ha sabido, pues, lógicamente sentarse a dialogar con Nebot, con Correa, o sea, está bien, así debe ser. Sí, eso no está mal. La cuestión es que tiene que ser también transparente y todos debemos saber qué es lo que están pactando, ¿no? Ahí es lo que estaría mal. Pero está bien, o sea, hay gobernanza, ¿no? Bueno, pero veamos cuánto dura también esto, ¿no? O sea, ahorita también estamos viendo cuánto va a durar esto. Entonces y bueno, pues, en conclusión, estos primeros 100 días de gobierno de Daniel Noboa hemos tenido, pues, primero, desde el punto de vista de comunicación, una buena comunicación. Hay una clara electoralización en su enfoque. ¿Qué más? Pues tiene gobernanza y aparentemente quiere construir una sociedad democrática y participativa. Ha tenido mucha conexión con los públicos de interés, que es la forense. Se logra identificar, ha logrado empatía. Y hasta antes de que estaba preparando esto no tenía los últimos datos, pero de que bajó 11 puntos, ¿ya? Esto sí ya es un punto de quiebre, ¿no? Aparentemente no es mucho. Del 85 al 74 no es mucho, pero sí ya es un punto de quiebre. Ya es. Aquí veamos qué va a pasar, ¿no? Claro, también hay muchas contradicciones, errores que cometen las ministras, los ministros, que también disminuyen, pues, esa percepción positiva hacia él. Bueno, también hay que ver que 38,000 ecuatorianos emigraron solo en este gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Es otro dato que también ha salido y eso es, pues, alarmante. Entonces, en conclusión, yo diría que todavía estamos en la luna de miel, ¿ya? Le está durando un poquito la luna de miel a Noboa. Creo que ya en perspectiva, creo que si se mantiene así todavía va a lograr ganar la consulta popular. Yo creo que él sí va a irse a pesar de la campaña y de las cosas que hay. Ahora, sí es un reto a 1 año y medio, casi 1 año y un poco más que falta. Es un reto a ver si mantiene su imagen, que le dé los números para que pueda ganar otra vez la presidencia. Y creo que eso también va a depender mucho de los candidatos. Me hicieron una entrevista en NTN 24 y me preguntaban lo mismo que preguntaba, ¿no? O sea, ¿crees que va a ganar? O sea, si es que las elecciones fueran el próximo mes, Noboa ganaría y arrasaría con los candidatos que vemos ahora. Pero bueno, de aquí todavía falta un poco. Eso es, Fernando. Patricia, qué disciplinada con el tiempo. O sea, de hecho te sobró un poquito de tiempo. Y qué honesta, además. Yo quería encomiar tu espíritu de síntesis. Bueno, los voy a dejar con Pablo ahora. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Primero, muchísimas gracias, Fernando, por la invitación, por las generosas palabras en la presentación. Siempre es importante poder conversar, poder reflexionar. Me parece que es un ejercicio democrático el sentarnos a pensar sobre cómo le está yendo al presidente de la República. Y para intentar ser igual de disciplinado con el tiempo, voy a materia. Lo primero que me interesa, voy a hacer 3 cosas. Hablar un poco de las condiciones generales del presidente, voy a intentar hablar de las condiciones generales en las que llega al poder y cómo sostiene ese poder. Y luego voy a hablar de sus 2 roles, el rol de ser el ejecutor del Estado y también de ser colegislador del Estado. Esos son los roles del presidente. Entonces, cuando hablamos de las características de este ejecutivo, podemos hablar que es un ejecutivo en campaña, es un presidente en campaña. Y yo creo que es un presidente en campaña que tuvo claro eso desde el primer día. Primero porque yo no tengo, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
él no esperaba ser presidente ahora. O sea, los números al inicio de su campaña le daban muy pocas posibilidades de ser presidente y llegó a ser presidente. Y ahí la primera reflexión es cómo llegó a ser presidente. Y yo creo que hay muchísimos elementos, lecturas infinitas, etcétera, pero yo me quiero quedar con dos características que me parecen importantes. La primera, el efecto contraste. Es decir, cuando hablo de efecto contraste, hablamos de las condiciones en las que salió el anterior gobernante. Guillermo Lasso logró formalmente no salir por la puerta de atrás. Sin embargo, la muerte cruzada fue la elección frente a la inminente destitución por juicio político. Es decir, era un presidente con un índice de popularidad bajísimo, con una gobernabilidad mínima, sino nula en el país. Y esas eran las características del gobierno inmediatamente anterior. Entonces, eso genera un efecto contraste con lo que venga. Ya voy a hablar de eso. Y lo segundo que creo que le valió mucho, muchos hablan de la importancia, sobre todo el primer debate televisivo en la campaña presidencial. Yo creo que hay algunos elementos que hacen que ese debate sea importante. En general a la gente no le importan mucho los debates y no cambian mucho la dirección de un triunfo u otro, pero este fue muy, muy importante porque tuvo algunas características específicas, quizá la más dolorosa de ellas, la muerte del candidato Fernando Villavicencio, me parece que fue 2 días antes del debate. Entonces eso hizo que en efecto se cobre importancia el de escuchar qué van a decir. Alguno de ellos iba a ser el futuro presidente de la República. Entonces eso le permitió a él mostrarse, todos creo que estamos más o menos de acuerdo, con una estrategia más bien de no confrontación y creo que eso le valió. Entonces, si tomamos en cuenta estas dos cosas y decimos yo voy a ser presidente durante los próximos 18 meses, sabemos que en el Ecuador 18 meses en política, 18 meses puede ser muy, muy, muy movido, sobre todo si vives en el Ecuador, pero en términos de política pública es cortísimo el tiempo. 18 meses se te van en nada. Y las soluciones integrales de fondo, política pública, etcétera, que puedes implementar en 18 meses es casi nulo. Mucho menos con la curva de aprendizaje, mucho menos si es que además no tienes equipo, no tienes partido político, no tienes ministros, tu propia vicepresidenta la exilias a Israel porque acá es un estorbo comunicacional. En fin, bajo esas circunstancias, 18 meses es cortísimo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos que esos 18 meses se conviertan en 18 meses más 4 años de mandato? Y para ello necesitamos hacer una buena campaña estos 18 meses. Entonces, yo sostengo que es un ejecutivo en campaña. ¿Cuál es la estrategia de campaña? ¿Cuál es el elemento, no sé cómo ponerlo, semántico, si ustedes quieren, de campaña? Ahí voy a utilizar esta categoría lindísima que un colega mío, Samuele Mazzolini, utiliza en su tesis doctoral del significante vacío. Es decir, agarras algo, haces que la atención esté sobre eso, una categoría, en este caso hablas de el Nuevo Ecuador, o el Plan Fénix, le pones un nombre, y no hay nada ahí dentro. Pero, ¿cuál es la ventaja de que no haya nada ahí dentro, o haya muy poco ahí dentro? Que ustedes deciden qué hay ahí dentro. Entonces, cuando hablamos del Nuevo Ecuador, el Nuevo Ecuador es lo que se imagina un ciudadano de Carchi, el Nuevo Ecuador es lo que se imagina un ciudadano de Zamora, el Nuevo Ecuador es lo que sueña un joven de 19 años en Cuenca o un joven de 19 años en Esmeraldas. No importa. Porque como yo no digo qué es el Nuevo Ecuador, como yo no digo qué hay ahí dentro, tú puedes imaginarte lo que tú quieres. Y yo soy el representante de eso. Entonces yo te voy a dar ese Nuevo Ecuador y ese Nuevo Ecuador va a ser lo que tú quieras. Y eso es, a mí me parece que es tremendamente hábil y creo que eso responde, por ejemplo, al estilo de comunicación del presidente. O sea, silencios, mensajes tremendamente superficiales y puntuales. ¿Cuántas entrevistas a profundidad ha dado el presidente? ¿Cuántas veces se ha sentado a debatir el plan de seguridad del país? Son pastillas. ¿Por qué? Porque si es que ya hablo mucho, capaz que digo algo que ya no le convence, pues al joven de Carchi o al joven de Esmeraldas. En cambio, si no digo mucho, sigue siendo seductor. Lo mismo nos pasa con el Plan Fénix. Hasta ahora yo no sé de qué va el Plan Fénix. Entiendo que están haciendo un esfuerzo importantísimo ahí en el Ministerio de Gobierno, en el MIES, por ponerle cosas ahí dentro para decir no solo es palo, sino también hay educación, también hay ataque a causas más estructurales de la violencia en el Ecuador. Pero en inicio el Plan Fénix, yo recuerdo que en el momento en el que se lanzó, me parece que el caso Metástasis, el presidente quiso subirse y dijo, esto es parte del Plan Fénix. Esta investigación viene mucho antes de que tú seas presidente, o sea, claramente no tiene que ver con el Plan Fénix, pero es dotarle de algo, ¿no? Para poder venderte y decir, aquí hay, y tú rellena el resto, lo que tú quieras. Entonces, si es que tú dices, hay que dar más palo, el Plan Fénix es más palo. Si tú dices, no es solo cuestión de palo, sino son medidas estructurales, bueno, también son medidas, es lo que usted quiera.
Y yo creo que ese es cómo maneja la comunicación y cómo maneja la perspectiva de gobierno. Entonces necesitamos durante 18 meses lograr venderte lo necesario para que en el 2025 me reelijas. Y bueno, una estrategia así durante 4 años es más compleja. Ojalá que para el 2025, si es que llega a ser reelecto, en efecto ya haya un poco más de contenido. Entonces, eso para abrir el cómo el Ejecutivo, desde mi perspectiva, está enfrentando sus 18 meses de presidencia. Y ya vamos a lo concreto, y en lo concreto tenemos que decir, bueno, es de un ejecutor, a él le encargamos la política pública del Estado, y en eso no es novedad. La principal prioridad de los ciudadanos ecuatorianos antes de la elección, durante la elección y ahora es la seguridad. Y ahí yo creo que la medida de estado de excepción por conflicto armado interno le granjeó algunos puntos importantes al presidente. Primero que, como es de conflicto armado interno, es diferente a los 8 estados de excepción anteriores que el presidente Guillermo Lasso dictaminó, y los resultados normalmente eran muy exitosos durante el momento en el que duraba el estado de excepción y luego volvían a caer, esto del efecto globo, ¿no? Entonces aplastabas un rato, pero cuando sueltas volvía a surgir. Entonces tenías que hacer algo distinto, porque si es que decías hay un nuevo estado de excepción, bueno, los ecuatorianos estamos acostumbradísimos a los estados de excepción, de hecho nuestra vida es una excepción, entonces un poco más, un poco menos, no había diferencia. ¿Qué hacemos? Decimos que es estado de excepción, pero esta vez estamos en guerra. Y estar en guerra es interesante porque eso genera algunos efectos. Primero, está haciendo algo distinto. Y aquí regreso a lo que les había mencionado, el efecto contraste. Dijimos, tuvimos un presidente que no hizo nada, o al menos esa era la sensación. No hizo nada. Este está haciendo algo. Ahora sí las Fuerzas Armadas están allá afuera. Y la estrategia de comunicación en redes sociales, etcétera, es de impacto. Esta vez tenemos, si ustedes se meten, si ustedes le siguen, yo les sigo al Comando Conjunto en Instagram, todos los días me dicen cuántos presos hay, cuántos operativos hubo. Entonces está haciendo algo porque el número va creciendo. Entonces automáticamente mi cerebro que dice, bueno, si es más, asumo que están haciendo cosas. No me pregunto si es que esas cosas son sostenibles, si es que esas cosas son deseables, si es que tienen algún sentido. El punto es que está haciendo cosas. Entonces el efecto contraste de no hacía nada y nos hundíamos cada vez más versus está haciendo algo, no sé si es que estoy dejando de hundirme, pero está haciendo algo, suena bien ante la completa inmovilidad, está bueno que se haga algo. No nos preguntamos, por ejemplo, cuando nos dicen hay más de 10,000 detenidos. Yo hoy día en mi clase de Introducción a Ciencia Política les decía a mis estudiantes, 10,000 detenidos. El Ecuador ya tiene un problema, no es muy alto a nivel regional, pero tiene un problema de hacinamiento en las cárceles, ¿cierto? Si le metemos 10,000 nuevos presos, ¿cómo funciona eso? Si sabemos que además del hacinamiento produce violencia, etcétera, etcétera, etcétera. El Ecuador tiene un serio problema del procesamiento de causas penales en el sistema de justicia. De hecho, antes del presidente Noboa se decía que había 600 fiscales de déficit, algo así a nivel nacional. ¿Cómo van a operar los fiscales y los jueces con 10,000 causas adicionales? ¿Cuán rápido las van a procesar? Yo no sé. Entonces, por ejemplo, el 10,000 que iba creciendo, eran 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, sonaba que se está haciendo algo, pero quizá no nos detenemos porque tampoco la comunicación presidencial nos permite, ni hay nadie que reflexione públicamente desde él qué va a pasar con eso. ¿Qué vamos a hacer con esas 10,000 personas? Están detenidos bajo derecho, seguimos viviendo bajo un Estado que garantiza derechos y por lo tanto necesitan un juicio justo. ¿Les van a garantizar ese juicio justo? La comunicación tuvo que cambiar rápido, fue interesante. Al principio nos mostraban estas imágenes de cómo les maltrataban a los detenidos, ¿no es cierto? Y la gente hasta cierto punto indignada decía, qué bueno que les den palo. Claro, yo me pregunto, ¿en qué contribuye a la seguridad nacional el que a dos ciudadanos que se les había pasado el toque de queda les hagan regresar a su casa en moto desnudos? Una violación a la dignidad de esas personas. ¿Contribuyó a la seguridad? ¿Me siento más seguro por eso? No. Entonces, claro, ya eso desapareció. No sé si ustedes han visto ya eso de que les hacen cantar, de que les dan golpes en las manos. Todo eso desapareció rápidamente. Eso fue al inicio, apuntando a la indignación de la gente, pero claro, ya con el tiempo eso no es sostenible, entonces desapareció y ahora las Fuerzas Armadas son institucionales, cumplen los derechos humanos, etc. A mí no me cabe la menor duda de que probablemente la mayor parte de Fuerzas Armadas lo haga. No lo sé, no tengo pruebas en contra, pero esa manipulación del momento me hace pensar que el presidente está en campaña, el Ejecutivo está en campaña. Y ahí sí hay algunos temas, quizá muchos años he discutido con el Fernando sobre el tema de la securitización.
algo que es preocupante es que cuando estamos en estado de guerra, muchas cosas se justifican porque estamos en estado de guerra. Si estás en guerra, estado de guerra es debido a muerte. Por ejemplo, la semana pasada había un grupo de indígenas, ustedes estarán al tanto, que reclaman el apagar los mecheros de los pozos petroleros en el oriente, ¿no es cierto? Porque se ha demostrado que generan serios perjuicios en la salud de las personas. La Corte Constitucional ya dijo que hay que apagar eso, no se está pagando eso. Tenían que llegar alrededor de 1,000 personas a Quito, se preveía, llegaron creo que menos de 100. ¿Por qué? Porque estamos en estado de excepción, entonces claro, los buses fueron detenidos, etc. Y eso es grave. En un estado de democracia uno tiene que poder quejarse. De eso se trata, si no, no es democracia. Pero claro, como estamos en estado de guerra, ¿cómo vas a venir a quejarte si el narco está ahí metido? Entonces, y eso es un problema, son reflexiones que tenemos que tener en cuenta, pero el estado de guerra, el estado de excepción te permite mantener la imagen de un gobierno que no tiene problemas, nadie se queja, no hay manifestaciones en contra, etc. Entonces seguimos en campaña y ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Esa quizá es una de mis mayores preocupaciones. Pensemos en otros aspectos, no solo el de la seguridad, pensemos el de la economía, que probablemente es el segundo pilar, muy beberiano, como es monopolio de la violencia y extraer los recursos necesarios para mantener el monopolio. Ahí yo creo que han habido algunos éxitos. El tema del financiamiento externo, al menos a corto plazo, inmediatamente es interesante. Bueno, logrado acordar créditos con una serie de instituciones multilaterales, logró subir el IVA, con lo cual apalanca parte de las condiciones que multilaterales solicitaban para seguir financiando el Estado ecuatoriano. Entonces, eso digamos que en términos de financiamiento es un éxito para el gobierno. No sé si para el país sea o no conveniente. Seguramente hay personas mucho más inteligenciadas que yo para decirme si es que es o no una buena idea ir por ahí. Pero al menos para el gobierno, para tener dinero con qué enfrentar lo que está enfrentando, es un éxito. Hay algunas preocupaciones que yo entiendo que tendrá que enfrentar el presidente Noboa. Una de esas probablemente es qué hacer con el tema del Yasuní. Ese es un golpe financiero muy fuerte para el Estado. Tiene que cerrarlo en un año. Ya menos, obviamente. La consulta popular desde el momento del dictamen del CNE tenía un año para cerrarlo. Y eso cuesta un montón de plata cerrarlo y aún más es la plata que no vas a recibir por eso. Entonces yo entiendo que hay todo un esfuerzo por ver cómo hacen para no cerrarlo, para poner una moratoria del cumplimiento de la consulta popular. Eso no existe en nuestro sistema constitucional, así que en la práctica no habría cómo, pero entiendo que eso es algo que preocupa y que va a seguir preocupando. En términos ya de lo social, nos hemos olvidado de lo social, eso es bien interesante. No, el tema de que no haya paracetamol en los hospitales, no sé si ya haya, pero entiendo que no. El tema de educación, acceso a educación, desnutrición crónica infantil, sobre todo en el centro de la Sierra Ecuatoriana, etcétera. No estamos hablando de eso, bueno, porque estamos en guerra, pues. Y porque en 18 meses no hay que hablar de eso, luego hemos de ver qué hacemos, pero ahorita hay que llegar a ese momento. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Además de los problemas más de fondo, que no creo que haya un plan de política pública estructurada, sostenible, etcétera, que es deseable en un Estado. El problema, además de ese problema, es que los golpes de prensa, los golpes mediáticos, los golpes de efecto del que el presidente depende, tienen que ser frecuentes, es decir, nosotros nos vamos acostumbrando. Por ejemplo, el estado de excepción por conflicto armado interno fue un boom en el momento en el que se hizo. Hoy, en los centros urbanos, por ejemplo, ya no es mucho tema. No es mucho tema porque estamos un poco acostumbrados. O sea, sí, ya la fiesta se acaba a las 11 porque a las 11:30 toca salir a la casa porque a las 12 comienza el toque de queda. Entonces las fiestas ya comienzan a las 5 de la tarde. No es que no hay fiesta, es que comienzan a las 5 o 6. Entonces la gente se adapta y ya no es un tema. Es más o menos lo mismo que le pasó al presidente Lazo con las vacunas. El día en el que los vacunaron estábamos felices. El Ecuador era, creo que, segundo o tercer país con mayor vacunación en el tiempo. Era una maravilla. 3 meses después todos estábamos vacunados, nos importaba un comino. Entonces necesitamos cosas que mantengan ahí a la gente feliz. Entonces la seguridad, probablemente ahora viene un golpe con el tema del IVA. La consulta popular probablemente tiene ese efecto. La literatura en ciencia política muestra que hay una correlación importantísima entre la popularidad del que pregunta y los resultados de la consulta.
hay una correlación. Lo que quiere decir que en general la gente no vota mucho por el contenido de las preguntas, sino por quién preguntó. Pregúntenle al presidente Lazo, seguramente les puede comentar al respecto. Y entonces eso funciona un poco como un potenciador. Si tú estás yendo para abajo, la consulta te termina de enterrar. Pero si es que estás para arriba, puedes sostenerte en el tiempo porque es un triunfo electoral. Entonces yo creo que el presidente Noboa, su primer hito para sostener esto fue el estado de excepción. El segundo, va a intentar que sea la consulta popular. Yo creo que todavía, como decía mi antecesora, está en luna de miel, entonces probablemente gane y le va a dar oxígeno. Pero yo creo que le falta un poco por tiempos, porque él tiene que presentar su candidatura en septiembre-octubre y entra en campaña en enero. Entonces todavía en el Ecuador 6 meses políticos pueden pasar muchas cosas, entonces seguramente algo más va a tener que hacer. Ahí por el mes de septiembre, noviembre, por ahí algo tiene que pasar. Algo que nos movilice y nos diga, qué buen presidente. Estamos haciendo cosas, seguimos haciendo cosas, el Ecuador sigue adelante. Entonces, en ese sentido, el presidente se apalanca en su popularidad. Y lo que estoy diciendo es una cuestión obvia, más aún en el Ecuador, que tenemos la experiencia de presidentes previos que se han apalancado en su popularidad y que eso les da gobernabilidad. La gobernabilidad del presidente en su calidad de colegislador es muy importante. Este presidente ha tenido muchísimo éxito frente a la Asamblea. Digamos que lo del IVA hubiese sido su primer revés, porque no le dieron lo que quería, pero con el veto logró lo que quería de todas maneras. Es decir, hasta ahora no ha tenido un revés importante en la legislatura. ¿Y por qué hace eso? Y uno dice, ¿por qué? Si es que la legislatura tiene 3, 4 pelagatos ahí, ¿cómo logra esto? Bueno, porque es popular. Y la popularidad ayuda. Ayuda porque si es que tú no le ayudas, él te señala y dice, ahí está esos vagos de siempre que no me dejan trabajar, la legislatura es lo peor. Y en la legislatura siempre es fácil echarle la culpa, ¿no? Ahorita la legislatura vi que tenía buenos números de popularidad. Y otras cosas porque apoyen lo que el presidente diga, entonces arrastra un poco el tema. Finalmente, lo que quería mencionarles es, para intentar cerrar todo esto, tenemos un presidente en campaña que construye estos conceptos en estas categorías vacías para que cada quien ponga lo que quiera. Y eso tiene que ver con algo muy profundo que es el construir esperanza. Sobre todo cuando tienes un país en un estado de descomposición social tan fuerte como el Ecuador, sobre todo el Ecuador, ahí en el momento de la elección, donde mataron a un candidato presidencial. Eso no es poca cosa, ¿no? Es un país desesperado, un país realmente en el subsuelo, iba a decir en el piso, pero no, estaba en el subsuelo. Y tienes a alguien que te dé esperanza, aunque no sea muy sostenible, aunque no sea muy lógico. Realmente uno busca aferrarse a algo que te dé un poco de fe en el futuro. Y yo creo que el presidente tiene claro eso, y eso es lo que intenta construir. Eso es lo que intenta construir. Ahora, el problema es que no solo de eso vive un país. Y eventualmente, si es que tú no tienes algo que sostenga eso, quizá en 18 meses le alcance, no estoy seguro. Pero en 4 años no. Si es que llega a ser reelecto, no puedes vivir de eso. Necesitas carne que sostenga esa esperanza. Y creo que con eso cumplo mi tiempo y no abuso de nadie. Estoy asombrado de la disciplina prusiana que reina en esta sala. Bravo. Bueno. Bueno, gracias por la invitación, un saludo. Y a ver, ya, yo creo que me gustaría como remontarme un poquito y muy telegráficamente al previo, ¿no? Y yo creo que una parte de la explicación del fenómeno de Noboa tiene que ver con el agotamiento de la fractura correísmo-anticorreísmo. Me parece que esto es importante porque el tifo está representando eso. Es decir, si nos remontamos a las elecciones del 21, entre dos tipos, uno que sacó 20%, que se llamaba Yacu Pérez, y otro que sacó 15%, que se llamaba Javier Herbas, sumaban 35% del voto emitido, donde estaban fuera de ese clivaje del correísmo-anticorreísmo, que ha sido la bronca histórica que ha mantenido a este país, la centralidad política de este país, en más de la última década y media. Y esto me parece como interesante entenderlo, porque me parece que los jóvenes en general, y esto de hablar de los jóvenes en general siempre es complejo, ¿no? Con cuidado así, ¿no? En las tertulias, yo sé que eso es tal, pero por hacer esa generalización, puedo decir que en los estudios que hemos hecho académicos y
culturales sobre, digamos, percepción de la gente. Los jóvenes no distinguen absolutamente nada entre Corea y las. Lo voy a decir así de claro, es decir, por remontarme a algún presidentes que ha habido que representaban los sectores reaccionarios en este país. Entonces, quiero decir con esto de que para los jóvenes eso era lo mismo, era el establishment político, eran los de antes. Entonces, me parece que el clivaje cambió y era ese clivaje que hablaba el Pablo hace un ratito, que era esto de lo nuevo frente a lo viejo, ¿no? Como la fractura social, es decir, de esa búsqueda de una nueva cosa, es decir, superadora del pasado. Entonces, claro, esto está enmarcado en lógicas también que tienen que ver con la desideologización de la política, el personalismo, ¿no? Cosas así. Por eso vende, como decía Patricia, pues la chica del presidente, ¿no? O sea, el man haciendo, levantando pesas en el gimnasio, en fin, todas esas cosas que hemos visto que formaban parte de la campaña electoral, es decir, y que siguen formando parte de la política comunicacional de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Entonces, en este sentido, me parece que esto lo maneja bien el gobierno porque ha entendido la política. Es decir, si entendemos, es decir, cómo llegó a segunda vuelta, porque en segunda vuelta no pasó absolutamente nada, es decir, en 2023. ¿Cómo llegó a segunda vuelta Novoa? Esto de que gobierna sin haber querido gobernar, ¿no? Porque es así, lo ha reconocido. Todos lo sabemos, pero lo ha reconocido. Ha hecho que su campaña tenía todos los tics clásicos de una campaña de posicionamiento, la campaña de 2023. La campaña de 2023 era para darse a conocer, para correr en el 25, y se encontró que entró. ¿Y por qué entró? Pues desde mi punto de vista personal, subjetivo, evidentemente, entró porque fue el único que entendió, después del 9 de agosto, que fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, es decir, que el rechazo a la lógica de polarización de un target muy importante en la sociedad. Es el único que comprendió el espacio vacío que dejaba la polarización correísmo-anticorreísmo. Todos los candidatos que hicieron campañas no polarizadas, los otros son los Topic, etcétera, terminaron entrando en la polarización de que el responsable intelectual eran los correístas, de que detrás de esto era no sé qué, y los correístas defendiéndose desde su barricada, que es la de siempre, la que llevamos ya más de 15 años escuchando. Entonces, el problema de esto es que fue el único que entendió ese espacio vacío y eso hizo que el tipo subiese en los últimos 10 o 15 días una barbaridad la intención de voto. Si ustedes miran las estadísticas, verán que hay una curva así, mientras que los demás caían. Esa es la explicación. Hasta Topic, ¿no?, que en principio se resistió a eso, terminó entrando en una bronca en Twitter, ¿se recuerdan?, con Rafael Correa, una cosa absurda, que le bajó la popularidad porque volvió a formar parte del cargamontón de todos los demás. Perdió, digamos, el elemento diferencial, ¿sí?, que es fundamental, digamos, cuando uno compite en política, ¿no? Tiene que ser diferente, como cualquier otro producto en una percha del supermercado. Entonces, en este sentido, me parece que ahí está una parte del éxito de esto y este éxito lo mantiene después, ¿no? Y lo mantiene después, ¿por qué? Porque podría perfectamente haber hecho un pacto más natural, digamos, desde la perspectiva política en el legislativo. Le daba para tener una mayoría diferente en la que tiene. ¿Qué ha hecho Novoa? Generar un pacto, un consenso legislativo con el correísmo y con los socialcristianos, los mismos que tumbaron a Lasso, ¿no? Es decir, ¿cómo entiende esto? Uno esto. Yo lo entiendo en que mientras tenemos una izquierda incapaz de evolucionar, tenemos una izquierda renovada, una derecha que se está renovando. Hay que ver si esto realmente termina así. Es decir, pero me parece que hay una nueva derecha. Lo digo así de claro. Es decir, y hablábamos de esto un momentito antes, cuando uno ve que Ecuavisa le ataca al presidente, o que los Martín Pallares y todos estos personajes así, que son así, no sé cómo definir esa cosa, primitivistas, ¿no?, desde el punto de vista intelectual. Es decir, atacan al presidente. Lo que uno está viendo es que hay una ruptura en la derecha. Es decir, y que de alguna forma Novoa encarna eso. Y hay una desesperación por parte de la derecha en este sentido. Y digo, hay una desesperación porque uno ve que la Romo, la Samaria Paula Romo, que vive en Estados Unidos, porque es la dirigente de Construye, dice: tenemos condiciones para conformar una nueva mayoría en el legislativo. Hagamos, ¿no? Despréndase usted del correo. ¿Qué está bien? Lo que está viendo es que si Novoa gana las próximas elecciones, es decir, va a desaparecer una derecha. Es decir, una derecha que existió aquí, que entendió como estrategia política
de su supervivencia el conflicto abierto con el correísmo desde una estrategia de odio. Correísmo igual, ¿eh? Una lógica de autoidentificación. Entonces, esto es lo que está superando. Significa que no, significa que entiende la política, no que sea mejor. O sea, significa que tiene mejor mejor estrategia que gobiernos anteriores que no han tenido ninguna, Lenín Moreno o Guillermo Lasso, ¿no? Que luego una puñetera allá en su vida el hombre, ¿no? Entonces, me parece que esto es un elemento de distinción de este gobierno con respecto a otros. Y uno va a ver estas rupturas en la campaña electoral en dónde está el posicionamiento mediático. Yo no he visto que los medios de comunicación tradicionales cuestionasen las cosas que decía Lenín Moreno. Estaban ya en la lona. ¿Sí? No había forma ya de escuchar las cosas. Y se la cuestionan, ¿no? ¿Sí? Y eso es por algo. Y eso hay que leerlo políticamente porque está pasando algo ahí, mientras en otro lado no pasa nada, ¿no? Que es lo malo desde mi punto de vista. Entonces, me parece que ahí hay un eje de transformación que podría significar la superación de lo que en ciencias políticas se llama el cierre de la política. Es decir, y es esta dinámica de la polarización en torno a esa lógica correísmo-anticorreísmo que pretendía parecerse mucho a estas dinámicas del peronismo, ¿no? Es decir, en Argentina, peronismo, antiperonismo y cosas de ese tipo. Buscaba una asimilación en eso. Entonces, me parece que ahí hay un elemento interesante. Dos, creo que además estratégicamente mata a la oposición. Porque claro, cuando tú, es decir, vas a competir en una campaña electoral y apruebas 4 leyes económicas urgentes en la Asamblea Nacional, prácticamente con la aprobación de todos y tal, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está lo que te hace diferenciarte del gobierno actual? Ahí está muerta. Quiero decirte que desde el punto de vista de la estrategia política, ya no hablo de la campaña electoral, hablo de cómo entiendes la política, de que lo están haciendo bastante bien. Otra cosa es lo que se plasma en la realidad. ¿Sí? O sea, que realmente cuáles son los logros de la política antidelincuencial o no sé qué, ahí hay otro. No, pero una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Y en política, la percepción, la realidad no existe. De hecho, la realidad, vaya que decir, sí existe desde el punto de vista social hoy en día, es decir, pero en comunicación no existe, en el mundo de la posverdad, y en el mundo de la política la comunicación no existe. Y por lo tanto, yo creo que ahí este gobierno está siendo entendido. Y otra cosa es cuánto los pueda. Porque caballos. Yo, no sé, ¿cuánto tiempo? Y esta reto. Yo no creo que. Solo los que son culturas que no sabemos que viven en la university, es decir, puedo entender que ahí está el cerebro estratégico comunicacional de lo que está pasando. Y aquí lo están haciendo bien. Lo están haciendo mucho mejor que los Vinicius Alvarados, que los no sé qué, o sea, muchísimo mejor. Porque estos se quedaron en un pasado anclado todavía en el spot de $20,000, es decir, patriótico no sé qué, con banderas, señores populares y señoras populares agradeciendo no sé qué, que pasó hace ya 7 años. Es decir, con una cosa de torcículo mirando hacia atrás permanentemente, es decir, sin darse cuenta de que la gente lo que quiere hablar es de nuevos horizontes y no del pasado. Entonces, vivir en el pasado es muy jodido, ¿eh? Y yo creo que como no tiene pasado político, tiene un papá, ¿no? Pero no tiene pasado político, puede ese lujo de hacer las cosas que está haciendo bien. Y ahora el gran reto, desde mi punto de vista, es la credibilidad, ¿no? Yo ahí sí que enlazo con una cosa que planteaba Pablo, y ese es un gobierno en campaña electoral permanente, es cierto, ¿no? Pero no es lo mismo la comunicación política electoral que la comunicación política de gobierno, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Son la misma cosa. Y este gobierno hace comunicación política electoral, ¿no? Y esto genera problemas. Y son los problemas que estamos viendo ahora. Claro, se ajusta el número de contratos que dice que firma el presidente con los datos de altas de jóvenes en el IES o los datos del INE, no sé qué. Y esto genera una contradicción, es decir, en la comunicación del gobierno. O lo que dice la señora canciller, es decir, de que se han rebajado 60% la muerte de violentas en el país, y que es el jefe de la policía y va y dice que es el 18, que es un dato, por cierto, exactamente igual al de todos los estados de emergencia que se han puesto en el país,
seguridad, hasta ahí llegamos. Luego baja como bien indicado. O sea, vuelve a subir como bien indicado. Lo quiero decir con esto de que ahí es donde puede tener un problema sostener esta estrategia en los 11 meses que le quedan de aquí al 15 de febrero. Y hablo del 15 de febrero porque creo que la consulta la jala, ¿no? Con la intención, o sea, con la popularidad que tiene en este momento no creo que tenga un problema ahí. Puede bajar en el momento que las políticas económicas empiecen a aplicarse. Él ha perdido 12 puntos en lo que va de año y pico, porque ha puesto en el Parlamento discusiones de estas características, subir el IVA y tal. Cuando se aplique esto, es de presuponer un impacto mayor. Ya lo empieza a notar aquí. Incluso los que justifican hoy que hay que aportar tal, cuando empiezan a notar el costo, ¿no? Es decir, van a estar, ¿no? A lo mejor en esta ocasión no por la Nutella, sino por otras cosas. Es decir, entonces el tema de esto es que lo que quiero decir es que ese es el gran reto del gobierno y hay que sostenerlo. Y efectivamente yo creo que la estrategia es, y creo que tienen un timing, preveo no, visualizo, ¿no? Me da la sensación de que tienen un timing político, ¿eh? Es decir, que después de esto viene todo un tema de corrupción en empresas públicas. Oí al viceministro de gobierno, al Torres, hablar de la corrupción en el INCO, de las empresas públicas, no sé qué. Me da la sensación de que tienen un timing para sostener esto de alguna forma hasta agosto, septiembre, octubre, noviembre, no sé bien, es decir, hasta entrar en campaña electoral, en la que ya estamos prácticamente en pre-campaña y que la vamos a ver agudizada en los próximos meses. Pero habrá que ver si ese timing es bueno, si realmente lo siguen manejando con éxito, etcétera. Hasta ahora lo han manejado con éxito y hasta ahora han entendido la política. ¿Quién no entiende la política? Me da la sensación de que los izquierdas de este país, por utilizar el parteaguas, ¿no? Clásico así, de división, de fractura ideológica así del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque sigue habiendo incapacidad de renovación en los liderazgos. Pueden poner al candidato que quieran, pero el dirigente de la RC es Correa, ¿no? Y lo demuestra todos los días en el Twitter y además, chuta, con una bilis ahí que... No. Segunda cuestión es una izquierda que tuvo un éxito en la movilización, que es la izquierda social, es decir, octubre del 2019, junio me parece del 2022, ¿no? Cosas así, es decir, un discurso cuando la gente está en otra cosa. Digo, porque no es una cuestión de que renuncies a tus valores, es una cuestión de cómo los expresas, ¿no? Entonces, no los expresas bien, es muy difícil, ¿no? El éxito de cualquier campaña electoral, el 50% está en la conexión del mensaje con el ciudadano. O sea, si no tienes eso, o sea, si no conectas, si estás hablando un lenguaje del otro siglo, de antes de que yo naciese, entonces, en este sentido me parece que hay una diferencia. En todo caso, si me apuras, en el regate corto, los más listos han sido estos que han puesto un gallo de ahí. Podría representar, si me apuras, una especie de ley por la izquierda, y esperemos que no coja la izquierda. Pero, entonces, en este sentido, me parece que ahí está un poco la situación que tal. Claro, hay un discurso de unidad, pero que no se corresponde con la realidad. Si yo he trabajado con los indígenas muchos años en este país, ¿eh? Y tengo muy buena relación y personal, es decir, yo sé, ¿no? Todo este discurso de la unidad, vayas a las comunidades indígenas y decir, es decir, tienen interiorizado un mal rollo con el correísmo muy grande, desde que consecuencia de las lógicas de persecución durante Correa a la antinería, a la radio SWAT, o sea, hay un acumulado de cosas, ¿no? Bueno, aquí ha habido cuencanos con 4 años de cárcel por terrorismo en un país de una año terror. Eso pasó antes del gobierno de Correa. Y estas cosas no se olvidan en el mundo. Entonces, es muy difícil que eso cuaje, ¿no? Y entonces, como me parece difícil realmente esa lógica de unidad. Pero digo, sí, y termino con esto, si Noboa no se deja vencer por la presión de los poderes fácticos de este país, que las hay, diciéndole que hay que unirse con esa derecha más tradicional, más bronca, ¿no? Es decir, con el correísmo. Mantiene esta tesis, Noboa podría quedarse solo en el mapa electoral de la derecha en el 2025. Mientras la izquierda
sigue sancionada. Por lo tanto, ustedes me dicen que Dios no se estresen. ¿Qué me quedaría? Muchísimas gracias. Y ahora yo voy a dar una oportunidad para que ustedes presentes hagan algunos comentarios breves o preguntas a los ponentes. Vean, Diana, no sé si podemos distribuir micrófonos de alguien que quiera. Ofrece la palabra y ofrece el micrófono. Sí. Cuando hagan una pregunta, si es el caso, definan a quién va dirigida o va dirigida. Preferían no hacerlo para que más bien decidan quién se siente más capacitado para responderla. Porque justo sobre esto de la perspectiva hacia lo que viene, ¿no? Hay algo que no se discutió ni se mencionó, que es que en algún momento le va a tener que ceder por constitución, por ley, el mando a la vicepresidenta. ¿Cómo suponen que va a manejar eso el gobierno? Yo sé que es difícil meterse en la cabeza de ellos, probablemente ya lo tengan bien definido, tal vez no, pero algunos se atreven tal vez a contestar cómo lo manejarán comunicacionalmente, políticamente, cuando tenga que ceder el mando, porque quiera que no, el Ejecutivo va a estar dirigido durante algún tiempo por Abad. Pero espérense, terminemos. Si hay alguien más todavía, se atreve. Se lanza al ruedo. Algo que también me gustaría como acotar es que justamente se estaban planteando cuáles son los principales enfoques de este gobierno y durante estos 18 meses, que es básicamente el aspecto económico y el aspecto de la seguridad pública. Sin embargo, creo que también el gobierno ha tomado este posicionamiento sin o dejando de lado ciertos aspectos que vienen rezagados desde gobiernos anteriores. Por ejemplo, el ámbito de educación y salud, que creo que es algo primordial que igual el gobierno podría llegar a enfocarse o también tomar popularidad al final del gobierno, como estábamos hablando. Hay ciertos meses en los que ya no hay, digamos, como obras visibles o no tienen un plan que sea... que les sirva como para remontarse en las siguientes elecciones. Entonces, quizá ahí podrían también ver estos aspectos. El tema de salud ha estado bastante abandonado y es cierto que, bueno, desde la perspectiva como jóvenes, sí Novoa ha tenido un gran impacto comunicacional porque sabe cómo llegar con los mensajes correctos en los momentos correctos. Y es también evidente que dentro de esto, él, por ejemplo, ha tenido ciertas campañas que las maneja durante todo el gobierno. Lazo se hizo súper famoso con sus zapatos rojos, pero no le duró durante todo su periodo y es algo que él pudo haber estado realizando algunas acciones dentro del gobierno, pudo haber estado con varios proyectos que, por ejemplo, él cuando ya salió el proyecto con Novoa, él dijo que empezó durante su mandato. Sin embargo, nadie estaba enterado de eso. Entonces, ciertas cosas como esas creo que le servirían a cualquier tipo de gobierno que quiera candidatizarse para que tengan la mayoría dentro de estos campos juveniles que están ahorita enrolándose en estos temas políticos. Entonces, creo que, por un lado, podemos tener como proyectos salud y educación al final del gobierno, y por otro, creo que también las estrategias comunicacionales es algo importante de este gobierno. Bueno, felicito a los panelistas por este conversatorio. Yo quisiera acotar algunas cosas dentro de estos 100 días de Daniel Noboa. Lo principal pienso que es la institucionalidad de la gobernabilidad. Creo que es lo más importante que ha podido manejar. La institución de la gobernabilidad tiene este control y podríamos decir el diálogo. No deberían ser satanizados los acuerdos. Vivimos en un Ecuador donde los acuerdos son totalmente satanizados. Sin embargo, tener este control y diálogo, primero con los grupos sociales, segundo con la Asamblea Nacional, que lo ha manejado muy bien y ha tenido acuerdos definitivos, no se sabe hasta cuándo va a durar,
y sobre todo la comunicación que ha podido establecer ante la sociedad y sobre todo para los jóvenes. Es importante decir que el 60% de la población son jóvenes, si no es el 60-70% de los votantes, y es difícil llegar a ellos, y ya que vivimos en un mundo de corto plazo, ¿no? Los jóvenes ya no ven YouTube, sino ven TikTok porque dura 2 a 3 minutos y quieren una información totalmente rápida. Asimismo, vivimos en una cortina de humo que es la seguridad. La seguridad es el punto de objetivo de este gobierno y sobre todo el estado de guerra que impacta ante los jóvenes y todas las diferentes generaciones. Pero esto hace que no se vea la inestabilidad de todo el gabinete, que es gente sin experiencia, la mayoría, más que una gestión del gabinete que es cuestionable. Asimismo, pienso yo que puede ser el Noboa, puede gobernar las siguientes elecciones y los siguientes años es como el velasquismo, el correísmo y demás. Por otro lado, hablando de la consulta popular, Lasso primero lanzó la consulta popular en seccionales, que es totalmente un error, que tenía el 10% de credibilidad, porque cuando lanzas una consulta popular es una campaña política, es otra campaña política como las seccionales. Entonces Lasso hizo solo una campaña donde la señorita Sichel se vestía de Chanel y iba a los lugares más recógnitos, pero simplemente era una vocería. Sin embargo, es una campaña electoral. Aquí la campaña diferencia de Noboa, que tiene un 80% de credibilidad y puede ayudar para que la consulta popular, a pesar de las preguntas, porque la mayoría de los jóvenes realmente no han estudiado las preguntas, sino que realmente se identifican con el presidente. Eso sería lo que yo quisiera acotar, porque algo más que es importante, él tiene esta capacidad de poder entrar en la política. La política es primero enamorar, luego conquistar. Entonces, cuando primero conquistas, enamoras. Y cuando conquistas y enamoras, las cosas son más duraderas. Eso es. A ver, alguien más, porque yo sí quisiera, abusando de mi posición, de plantear dos cositas como preguntas. Una cosa tiene que ver con el tema de la gobernabilidad parlamentaria. Se ha mencionado eso como un gran logro de este gobierno. Pero ¿a cambio de qué están el correísmo o el socialcristianismo colaborando? Es un poco contraintuitivo, ¿verdad? Porque es un liderazgo que podría desplazar al liderazgo histórico, tanto de Nebot como de Correa, o del socialcristianismo y de UNES. Estás alimentando al que te va a quitar tu lugar, te va a desplazar. ¿Cómo es? ¿A cambio de qué? ¿Qué puede ser el incentivo que lleve a que estén dispuestos a este trato, digamos, este pacto con quien puede ser mejor, a largo plazo, a mediano plazo, su peor amenaza política? Y la otra pregunta es, se ha hablado de las deficiencias de la izquierda, de lo que pasa por si de izquierda, de asunto de izquierda, habría que ver qué cosa hacer de izquierda a estas alturas, una pregunta también está abierta. ¿Qué tendría que hacer entonces? ¿Cuál sería la respuesta desde la izquierda, si es que hubiera izquierda, ¿sabe? Poniendo que sabemos lo que es ser de izquierda, etcétera? Eso es todo. Le voy a dar la palabra a Decio primero y vamos en el sentido inverso. Bueno, telegráfico, a ver, vicepresidenta. Yo no creo que la vicepresidenta vaya a ejercer como vicepresidenta, la vicepresidenta actual, o si lo ejerce, no va a ejercer desde Tel Aviv, ¿no? No creo que vuelva, con lo cual es no ejercer, ¿no? ¿Y por qué? Porque a la vicepresidenta no se la ha cargado Noboa. La vicepresidenta se la ha cargado el mundo gay de las élites, después de una campaña electoral absolutamente homófoba de la vicepresidenta, ¿no? Es decir, y su dieta es popstar del mundo gay de las élites ecuatorianas. Y no hablo de los que salen a reivindicar el LGTBI en la calle, del movimiento social. Hablo de las élites. Eso hay que entenderlo bien, porque si ustedes hagan memoria, miren las hemerotecas y verán que hay unas declaraciones del presidente, pero quien fue el vocero fundamental contra la vicepresidencia fue Izurieta. Izurieta, muy bien, es decir, aparece públicamente su esposo, ¿no? O su
¿no? Es decir, está muy bien. Es decir, pero eso es una actuación hecha por parte de sectores de las élites contra las viejas élites, lo que representaban las viejas élites. Y esto sigue siendo la disrupción dentro del mundo conservador, del conservadurismo ecuatoriano. Digo que ahí están pasando cosas. Uno, como no es del conservadurismo ecuatoriano, tampoco está bien. Puntos esos, pero lo que se ve, ¿no? Segunda cuestión que me parece importante, entender lo de la seguridad. Miren, yo creo que, y esto enlaza un poco con estas cosas que planteaba Fernando en la pregunta final también. A ver, me parece que la política de seguridad es una política, o sea, primero hagamos los antecedentes de las políticas de seguridad en América Latina, ¿eh? O sea, ¿qué han significado las políticas? ¿Qué significó la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón en el 2006 en México? Bajó la intensidad de la violencia durante un corto plazo de tiempo y luego volvió a incrementarse. ¿Qué pasó en Colombia en los años 90 y en los años 2000? Que hubo dos ofensivas de estas características, es decir, por parte de los gobiernos colombianos conservadores, uno anterior a Uribe y otro con Uribe. Bajó la violencia. ¿Qué va a pasar en El Salvador? No sabemos. Pero lo que sí está claro es que todo esto en la práctica te significa este término que los gringos pusieron de moda durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, durante la guerra del Vietnam, que es esto del efecto colateral. No nos bajamos a esto. ¿No? Bien. Es decir, pues este efecto colateral es pérdida de democracia, falsos positivos, pérdida, o sea, violación de los derechos humanos. Pero no es un tipo de cosas que te conlleva un tema de militarización social. Eso está pasando en Ecuador. Es decir, nosotros podemos tener una apreciación determinada de la militarización de la sociedad, de la presencia de las Fuerzas Armadas en el espacio público. Tenemos una apreciación determinada, pero ninguno de nosotros vive en los estragarios de Guayaquil. He tenido ocasión de ver, es decir, cómo entran esas fuerzas de seguridad en Isla Trinidad. Y les digo, es distópico. O sea, ver a los jóvenes es distópico. Entonces me parece que esto tampoco es, o sea, yo sé que esto no es políticamente muy correcto en este momento, donde la mayoría lo que está pidiendo son acciones represivas contra el público. Pero lo cierto es que estas cosas a la larga no es una política que incentive lo democrático, es decir, ni, digamos, consenso ni diálogo. Es decir, sobre todo se no van acompañados de política social. Y este gobierno no tiene ninguna medida ahora mismo puesta públicamente al menos, es decir, sobre cómo atiende la deuda social acumulada con la sociedad ecuatoriana por parte del Estado. Eso no está pública en este momento. Tercera cuestión me parece que es el tema, ¿y qué le pasa a la oposición en ese consenso legislativo y pacto o reparto de poderes que se ha hecho con el correísmo y con los socialcristianos? Porque no tienen respuesta a la política de seguridad que ha pasado a ser el eje central. Es que el eje central en el 2019 era la política económica, era la resistencia a la implementación de políticas económicas neoliberales provenientes de la agenda del FMI. Hoy, como la prioridad es la seguridad, después de el incremento del IVA, está en la agenda del FMI. Y más gracias al FMI, futuro. Y las izquierdas, son de izquierdas, es decir, pero se llaman de oposición a este gobierno, no tienen respuesta para esto. A mí me parece que esto es fundamental, porque esto es lo que les hace, es decir, estar abocados a una lógica de consensos legislativos, porque ¿cómo me voy a poner a la ley orgánica, esta económica, si es para financiar la lucha contra la... No puedo, porque esto socialmente me afecta. Mal. Me bajaría la popularidad, por lo tanto tengo que estar consenso. Esa es la jugada política que me parece que hace este gobierno, muy inteligente, y que está matando a la oposición. Y por último, digo, ¿tiene control sobre la institucionalidad de Daniel Noboa? Bueno, primero, llevamos poco más de 100 días. Esto de los 100 días de gobierno es una cosa que implementó Roosevelt cuando el New Deal, ¿no? Que eran en los primeros 100 días, ¿cuáles son todas las acciones que he hecho para implementar una nueva lógica que era el New Deal? En Estados Unidos, a partir de ahí eso se quedó ahí, en la visualización de cómo llega el nuevo gobierno. Siempre en el fondo no sé. El viejo. Es decir, en los años 30. Ahora bien, el tema de esto es,
¿tiene control sobre la institucionalidad de Novoa? Yo creo que el Novoa se sube en la agenda de la Fiscalía, pero no creo que tenga ningún control sobre la institucionalidad de la Fiscalía. En la Fiscalía es un aparato que se supone que es independiente, pero que actúa con una sonda política chuta increíble, ¿no? O sea, que como que uno dice, oye, pues muy independiente no debe ser, porque cada vez que aparecen las cosas de la Fiscalía, aparecen en un timing de tiempo que opera sobre, ¿no? Entonces, como que si la agenda de la justicia está vinculada con la agenda política, y muy independiente del ron, ¿eh? Luego ya cada uno... Pero lo que digo es que hay pasado. Y eso no ha cambiado con este gobierno, es más, creo que se está agudizando. Es decir, creo que, que además esta agenda tiene que ver, porque no solamente creo que el problema de esta lucha dentro de la derecha, ¿quién va a destrozar a los cristianos? ¿Cómo van a llegar los cristianos? Ya no hablo del correísmo, que le acusan, ¿no? Que si Ronnie Aliaga, que si... ¿Cómo va a llegar los socialcristianos a las elecciones de 2021? Yo creo que van a llegar muy mal, honestamente. ¿Sí? Esto es verdad. O sea, pasa por casualidad, pasan las cosas en... ¿no? Esa es una pregunta que... Y luego, y aquí termino ya, es decir, sobre el propio gabinete, ¿no? Es decir, si el mayor riesgo que tiene Novoa no es tanto lo que dice Novoa, precisamente por lo que se mire de decir, ¿no? Y por estas cosas, los silencios que planteaba Patricia, Pablo, tal, no sé qué, sino por lo que hablan los demás, ¿no? Es decir, claro, es que si tú tienes una ministra de Ambiente, ¿no? En un planeta donde cualquier política económica moderna viene atravesada por una lógica de sustentabilidad, en un país cuya mayor riqueza y de lo que debe vivir a futuro es la biodiversidad existente en el país, ¿sí? Que eso es tiene potencial riqueza de futuro para el Ecuador. El Ecuador, si pretende vivir de la economía del conocimiento republicano jorreístas, que eso falla 30.000 empleos, o si pretende vivir de, no sé, la industrialización que no va a existir, claro, o sea, el Ecuador tendrá que vivir de cuál es su riqueza natural, es decir, que es la biodiversidad y lo que eso significa. Éuticas, médicos, servicios, y horizonte de país. Todos son dos reales. Desde mi punto de vista, al menos. Si tú quieres vivir de esto, tienes una ministra de Ambiente que no sabe qué tiene. Que comete ese tipo de errores y tal, tiene un... Y ese problema no lo maneja. Y yo creo que eso es un problema que sí le puede a la postre y tal. Entonces, maneja la institucionalidad. Yo creo que todavía es pronto para poder tener un termómetro solo. Sí, no le fallen más. Muchas gracias. A ver, sobre las preguntas que se han hecho, yo creo que intentando responder las preguntas, yo creo que un eje transversal es este último eje que acaba de plantear Decio, que tiene que ver con que es muy importante el presidente, sobre todo en estados presidencialistas, como el ecuatoriano, etcétera. Pero un gobierno no es del presidente. Digamos, el gobierno es un aparato. Es un aparato gigantesco en donde tú al siguiente día de ser electo necesitas, pensando en ministros, viceministros y subsecretarios, los tres rangos más altos del Ejecutivo después del presidente, tú necesitas más o menos 560 personas. 560 personas que sepan del tema que van a operar, que si es que es ambiente sepan algo de ambiente, si es que es de energía sepan algo de energía, que sepan de administración pública, porque tú puedes ser un rockstar de una minera y no por eso tienes idea de cómo manejar un ministerio de recursos no renovables, y que además sepas de política, porque vas a tener que enfrentarte con actores interesados que te van a presionar por un lado, para otro, con partidos políticos, en fin. Y el presidente Noboa, por las características que hemos dicho, no contaba con nada de eso. Tenemos la ministra del Ambiente que tenemos una canciller que colateralmente nos mete en un lío entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania, y el Ecuador no tiene nada que hacer ahí. Perdón, en esto estoy siendo súper realista. Un profesor mío solía decir, en relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos, solo hay intereses. Bueno, el interés del Ecuador no es estar metido ahí, y terminamos metidos ahí. Entonces, tenemos errores garrafales de ese nivel. Y entonces vamos con la parte de si es que le encargan o no le encargan en la presidencia a la vicepresidenta. Yo creo que incluso si se le encargan va a ser completamente irrelevante. Completamente irrelevante, ¿por qué? Porque para operar, para hacer algo rápido, ¿qué será? ¿Le encargarán por 30 días, 60 días? Para hacer algo tú necesitas desplegar un gabinete, una capacidad de gestión enorme
que en 18 meses no la logras menos de 60 días. Entonces, yo creo que al final del día va a ser un poco irrelevante en este sentido. Retomo el tema de por qué no darles impulso final en otros temas que no sean seguridad, salud, educación, etcétera. Faltan recursos. Recursos financieros, por una parte, o sea, hay poca plata y sostener un estado de guerra es carísimo. Y por otra parte, no solo recursos financieros, sino otra vez recursos humanos. Tenemos los ministros, subsecretarios, viceministros, directores zonales, directores provinciales que puedan ejecutar una política rápida en ese sentido. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la gente? Supongamos que yo le meto ganas a la salud. ¿Voy a llegar rápidamente a Manabí con salud? ¿Voy a llegar rápidamente a Azuay con salud? Probablemente la respuesta es no. Porque en eso sí, también hay que reconocerlo, una de las instituciones, organizaciones del Estado que tiene capacidad de despliegue territorial rápido son Fuerzas Armadas. Entonces, poner mis moneditas y apostarle a la seguridad y apostarle a Fuerzas Armadas hace que llegue rápido a todo el territorio nacional. Es decir, en todo el territorio nacional ves algo. Ves a los militares movilizados, ves una patrulla controlando armas, etcétera. Si yo quiero movilizar salud, uno dice, bueno, pero gastamos un montón en médicos. Sí, pero ahí el equipamiento que le tienes que dar para que sostenga, para que tú sientas en algún rincón recóndito de la patria que tu dispensario médico está funcionando, el costo de eso es altísimo. Entonces, ¿por qué no? Porque tienes 18 meses, poca plata y necesitas mantener golpes de efecto duro. Ese probablemente te estás en la cara. Si yo digo que estoy haciendo mucho en salud y mañana me salen todas las provincias del oriente decirme que ahí no se ha hecho nada, me friegan. Entonces prefiero eso por debajo de la mesa. Entonces esa me parece que es la razón más importante de por qué no te dedicas a otra cosa, porque la prioridad en este momento no es una prioridad de política pública, es una prioridad de campaña, con todos los problemas que eso puede generar. Sobre las preguntas que hace Fernando, en el tema de qué ofrecen a cambio, es decir, ¿por qué le seguimos la corriente al presidente si es que capaz y eso implica que nos entierren? Honestamente, estaba intentando ensayar una respuesta. No sé si hay intereses también en las leyes que ellos posicionan. Estoy pensando en la reforma al Código Penal, por ejemplo, que aparentemente visualizaría una probable fragmentación entre la alianza gobierno-correísmo, esas reformas al Código Integral Penal, que el presidente abiertamente dijo que no va a darles paso, entre otras cosas porque le quitarían piso a su propia consulta, porque su consulta hace preguntas que podrían haberse resuelto tranquilamente si es que tiene una mayoría en el Congreso. Pero claro, otra vez, si estás en campaña, no me interesa que la Asamblea lo resuelva. Si la Asamblea lo resuelve, es crédito para la Asamblea, pasa por debajo, es una nota chiquitita en algún noticiero de la tarde. Si es que yo gano una consulta, es un triunfo electoral. ¿Qué prefiero? Es mi triunfo electoral, aunque eso le cueste al país, etcétera, no importa. Es lo que me interesa a mí porque estoy en campaña. Entonces, capaz que hay algo de eso, no me atrevería a ensayar algo más, quizá hay algo más profundo, como hace un momento Patricia decía, los acuerdos no son malos, para eso está el Parlamento, para que se llegue a acuerdos. El tema es que los acuerdos a veces tienen cláusulas que no se comparten con la ciudadanía, entonces, lastimosamente no frecuento esos círculos, no conozco las cláusulas. Y con respecto a lo último que mencionaba sobre las izquierdas, yo creo que tampoco frecuento mucho esos círculos, pero lo que puedo ver de fuera es que yo sí creo que hay una tensión interna, sobre todo pensando en una forma de caracterizarlo, pensando en, digamos, dos organizaciones políticas que se encuentran en ese espectro ideológico, Pachacútec y Revolución Ciudadana. Y yo creo que con diferentes características, pero ambos están en un momento muy tenso interno, es decir, hay una fractura interna importante. El caso de Pachacútec no es nuevo, el caso de Pachacútec siempre ha sido complejo, porque nosotros hablamos del mundo indígena con una comodidad así facilísimo, y el mundo indígena es tremendamente complejo. Los actores dentro del mundo indígena, muchos no tienen nada que ver el uno con el otro, y nosotros hablamos del mundo indígena y de Pachacútec como un fenómeno, como un actor, y son una multiplicidad de actores enorme. Entonces, ponerles de acuerdo es complicado, por una parte, es muy tenso, es muy duro. Pero en el correísmo yo también creo que hay cada vez más una tensión entre, digamos, un grupo más, yo percibo que quiere ver hacia futuro, lo que decía de eso, o sea, pensemos en sí, lo que la década ganada, todo estuvo buenísimo, pero no nos permite ganar elecciones hoy. Hoy necesitamos un tipo de campaña distinto, resultados distintos,
Y yo sostengo que la campaña, por ejemplo, la campaña electoral del 2023 del correísmo, no la presidencial, sino la seccional, fue muy interesante porque les dejaron hacer campaña política local. Y yo creo que una muestra de ello es el triunfo de Quito, por ejemplo. El triunfo de Pavel Muñoz yo creo que tiene que ver porque le dejaron hacer campaña orientada a Quito, pensando en el futuro y no anclado en la revolución ciudadana en los 10 años de la década ganada. Obviamente capitalizaron también eso, por supuesto, pero lo proyectaron a futuro. Pero a nivel nacional no se ve eso. Y yo sí creo que hay estos dos grupos, no sé si sean más, pueden ser más, pero al menos estas dos tendencias de aquellos que dicen, ok, Rafael Correa, te agradecemos un montón por todo, pero déjanos vivir, versus aquellos que dicen, no, pues hay que reivindicar y hay que lograr volver a eso. Yo no me atrevería a decir cómo van las fuerzas entre estas dos tendencias, pero al menos es una percepción, insisto, subjetiva, mi opinión personal, pero yo creo que esas dos cosas están ahí dentro y mientras no se decante por alguna de esas, bueno, sigan en eso, mientras en este caso estoy de acuerdo, yo creo que Noboa representa una derecha que puede enterrar a los viejos modelos de derecha y convertirse en la fuerza, la tendencia de derecha hegemónica, lo cual sería interesante, le daría mucho poder por ser eso, por ser la tendencia hegemónica de derecha sin mayor competencia en otros. Bueno, queda poco que decir porque los compañeros pues han abordado casi todos los temas y han logrado contestar todas las preguntas, ¿no? Pero bueno, voy a atreverme pues de manera sintética a contestar también las preguntas. En cuanto a la pregunta de la vicepresidenta, creo que no va a ser ningún problema. Porque como todo es cuestión de percepción, o puede generarle tal vez algo, pero yo creo que ya lo tienen esto bien controlado porque si aquí digamos, a ver, ¿a quién le cae bien aquí la vicepresidenta? O sea, no hay nadie. Entonces ya está posicionado en la mente de la ciudadanía que la vicepresidenta no significa nada. O sea, y es más, a todos de alguna manera estorba la idea de que ella podría quedarse en el gobierno, ¿no? Yo creo que eso no va a ser ningún problema. Y eso si es que no encuentran al final algún resquicio de la ley en la que puedan encargar a un ministro y no a él, ¿ya? Que todo puede pasar. Entonces yo creo que eso no va a ser ningún problema para él. En la segunda pregunta, justamente, y es de una joven que pregunta y todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que hay que recordar que el 60% de los votantes son jóvenes. Y esa es una cosa que supo siempre Noboa y los que hicieron su campaña de marketing político, más que de comunicación política, porque sí hay una gran diferencia, ¿ya? Porque nos vendieron un producto y supieron vender a los jóvenes, ¿ya? Y como sabemos que ahora la juventud, pues, es la época de lo rápido, 15 segundos, 30 segundos, entonces saben cómo llegar. Que no es que van a profundizar, no es que van a buscar, ¿no es cierto?, cómo afecta esta pregunta de que se trabaje por horas. La juventud no va a conocer lo que es seguro social, si es que eso pasa, ¿ya? Y además, pues, realmente el seguro va a caerse. ¿Por qué? Porque van a perder todos los aportes. ¿Cómo van a, o sea, los que estén jubilados, bien por ellos, ¿ya? Pero los que próximos a jubilarse, estamos totalmente en la incertidumbre, ¿no? Sí, mentira. No, alguien comentaba ayer, un compañero de trabajo que decía que va a jubilarse antes de que ya no haya cómo, ¿no? O sea, realmente, pero la juventud, ¿qué tiene en su mente, no es cierto? Tenemos trabajo, ¿ya? ¿Pero a qué costo? La precarización laboral, pero no se van a preocupar de eso porque lo que ven es pues lo que nos dice TikTok, lo que nos dice YouTube, lo que nos dice rápidamente una fotografía en Instagram, ¿ya? Y eso que son 15 segundos, 30 segundos lo que acaba. Entonces, y está eso bien manejado, muy bien manejado porque nos han hecho pues tener esa aspiración de tener esa familia feliz, esa familia linda, ¿no? Estamos muriéndonos de hambre, sin embargo, estamos festejando el cumpleaños de Alvarito, ¿no? Y ahora, a esto le suma también que Álvaro Noboa, tampoco es que él siempre fue querido, no ganó ninguna elección, pero siempre, todo el mundo dice Alvarito. Esto le suma a Noboa, ¿no? Y está mal de salud, y si se muriera, pero ganaría sin ningún problema, ¿ya? Y él está muy mal de salud, si es que se muere Álvaro Noboa, pues gana,
de una, o sea, ya no importa lo que pase. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente con un corazón de pasillo, ¿no? O sea, sí somos los ecuatorianos, hay que reconocer. Bueno, en cuanto a lo que preguntaba pues acá, Fernando decía pues que una de las preguntas, ¿a cambio de qué se está haciendo esto, no? Bueno, yo creo que es un poco obvio, ¿no? O sea, yo creo que vemos todos los líos que salen, toda esta corrupción. Hablábamos hace un rato de esto del abuso infantil, que casi nadie ni sabe, ¿ya? Porque publicaron. También, no es que yo esté con la posta, pero creo que ahí sí hay datos. ¿Pero qué han hecho? Han acabado con la posta, han acabado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que todo lo que vayan a sacar ya no le creamos. Entonces aquí atacan pues a nosotros, a nuestras fuentes, que de alguna manera, por más odiosas o no estemos de acuerdo con sus formatos, nos daban datos. Ya nos daban, o sea, evidenciaron cosas. Pero les han desprestigiado de tal manera que todo el mundo dice, ya la posta, narcotraficantes. A ver, pero ahí sacaron ellos ya un dato, ¿no es cierto?, de pedofilia, y que llega a altísimos niveles. O sea, yo creo que hay un pacto, porque si ustedes ven, todo es como una red, ¿no? O sea, los unos son emparentados con los otros, casados con las hijas, con las hermanas, o sea, todos están parientes. Ahí creo que a mí me parece que hay un pacto. Y quién sabe si dentro de esos pactos, alguien muy inteligente a quien yo conozco, decía que a lo mejor Noboa en las elecciones sea el candidato del correísmo y del socialcristianismo. Recuerden que en política se tuesta granizo. Así se dice. Todo puede pasar. Entonces, yo ahí no me preocuparía mucho realmente. ¿Qué hacer en esta circunstancia que también preguntaba? ¿Qué puede hacer la izquierda o la derecha, no? O sea, yo creo que con los candidatos, con los precandidatos que se ha presentado ahora de la izquierda, no hay mucho que hacer, pues. Estamos siempre ante esa disyuntiva. ¿Y ahora? Entre el cáncer, el SIDA ¿y qué más será ahora, no? El COVID, perdón. Entre el cáncer, el SIDA y el COVID, ¿entre quién elegimos? Siempre hemos estado en esa disyuntiva. Yo recuerdo, y en Latinoamérica en general, o sea, estamos pero ¿y qué podemos hacer? Entonces, que aparezca un outsider, pero no se lo ve ahorita, o sea, no es tiempo suficiente, es menos de año que... Entonces, yo creo mucho en eso de que puede ser que Noboa sea el candidato que hay que recordar una cosa, Noboa jamás se reconoce como un candidato de derecha, o como está en la derecha, nunca. Él lo ha dicho, es más, no soy de la derecha. ¿No? Entonces es todavía como que nos deja a nosotros una percepción, o sea, mucho más agradable, ¿no? Ahora sí, pueden cometer muchos errores que exactamente, yo creo, a ver, yo estuve en el comité de debates, ¿no? Entonces me leí todos los programas, ¿ya? Vergonzosamente, todos los candidatos, creo que el 70% eran copy-paste de algún otro. Ya, pero Noboa tenía muy buen plan, pero nada lo está aplicando, pero no había ejecución, entonces realmente estaba un plan escrito, pero no hay una planificación, y eso se ve por las personas que justamente están en los ministerios, por la gente que está claro, muy jóvenes, demasiado jóvenes, sin experiencia, sin títulos profesionales, también la gente mayor comete errores. Ayer escuchaba algunas declaraciones de Mónica Palencia, que nunca llegué a entender qué es lo que quería, o sea, contó 3 cuentos y en los 3 cuentos se refería, no sé si estaba a favor de las mujeres, en contra de las mujeres, no sé, o sea, en realidad uno dice, ¿qué? ¿Cómo nos juzgarían si ahora, por ejemplo, pasaría lo de la Bella Durmiente? Entonces decía, claro, si el príncipe le besa a la Bella Durmiente, seguramente estaría acusado de acoso sexual. Pero dices, ¿qué es esto? ¿A favor? ¿En contra? ¿En qué contexto? Se cometen muchos errores. Ya no es culpa del quien está manejando la comunicación. No debería haber voceros. Pero es posible que hasta eso lo hagan, ¿no? Entonces, la comunicación, yo creo que es uno de los mayores logros, marketing político. Y la comunicación es uno de los mayores logros. Los silencios, como nos decía aquí Pablo, esa caja en la que nosotros ponemos ahí toda nuestra esperanza. Y a eso apelan. A lo que no tenemos más que hacer, o sea, ¿en quién confiamos? ¿En quién peor es nada, no?
Eso es lo que tenemos. Bueno, después de esta voz tan alentadora. Sí, doy por terminado este encuentro, esta mesa redonda. Les agradezco mucho su presencia y su paciencia y su constancia. Y también quiero agradecer muchísimo a Decio, a Pablo, por sus interesantísimos conceptos. Vamos a publicar esto. Luego vamos a ver qué reacciones provoca, ¿no? Pero creo que todavía hay más preguntas que se pueden hacer. Y solo un comentario que no resisto a la tentación de hacer. Que ahora parece ser que la política se gana no con ideas, no se gana con argumentos, no se gana con programas, se gana con seducciones, con imágenes estéticas. Es un tema estético, es un tema afectivo. Y de eso se trata ahora, ¿no? De impactar en esos departamentos del electorado, ¿no? Lo cual creo que si sacamos las consecuencias de eso, nos da una imagen de la democracia, un sistema de gobierno muy diferente al que clásicamente la Ilustración quiso presentar, como este espacio, esta especie de ágora, de esta polis donde, en fin, supuestamente se podían cotejar conceptos, ideas y programas, y la gente podría racionalmente discernir sobre ellas y llegar a algún tipo de resultado más o menos ilustrado, razonable, bien pensado. No, ahora se trata de seducir. En tiempos de OnlyFans, eso me parece importante tenerlo presente. Gracias.